Hola, ¿cómo están? En este nuevo podcast quiero hablar de un tema relacionado con el griego y que yo le llamo la conciencia lingüística. La conciencia lingüística trata de esa aptitud que nosotros debemos desarrollar para conocer un idioma y para saber cómo funciona ese idioma. Y no necesitamos conocer el idioma completamente en el cual nosotros queremos llegar a hablar o a entender. Nosotros necesitamos primeramente, antes de llegar a eso, tener una conciencia lingüística de cómo funciona mi propio idioma, en este caso nuestro castellano. Y saben que eso es súper difícil, porque nadie anda pensando cómo hablar, ni que cuando hablo digo un verbo transitivo o si digo un verbo intransitivo. No, nadie piensa eso. De hecho, es más, tal vez tú no tienes idea de lo que significa un verbo transitivo o intransitivo. Pero son herramientas gramaticales que nos van a ayudar para poder entender la lengua que nosotros queremos aprender, en este caso el griego. Entonces, ¿cómo yo desarrollo una conciencia lingüística? Yo sé que es difícil. La conciencia lingüística se trata de poder tener una conciencia, estar despierto a los accidentes gramaticales que sufren nuestra habla y lo que nosotros escribimos. Por ejemplo, nosotros cuando escribimos una carta tenemos un sujeto, tenemos la persona que escribe, o cuando nosotros decimos algo, mamá, tengo hambre, o no me gusta esta película. Cuando nosotros decimos esas cosas, hay un sujeto en esa frase, en esa oración, hay un verbo principal, hay alguien que sufre la acción del verbo. Todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de información nos va a servir para después lograr acceder a la lengua meta, que sería la lengua que queremos aprender, en este caso sería el griego, y desde ahí poder hacer una correlación con nuestro idioma y con el idioma que nosotros queramos aprender. Por ejemplo, en el griego el sujeto de la oración no es el primero en la oración, no obedece a un orden, obedece a una terminación, así como una conjugación. Eso lo podemos asimilar con mayor facilidad teniendo en cuenta que todas las cosas que nosotros decimos tienen un sujeto. Las escrituras también. Cuando hay algo escrito, hay un sujeto. Ya es Dios hablando, ya es el apóstol hablando, ya es el escritor hablando, o tal vez relatando quién hizo qué cosa en las escrituras. Es difícil hablar de conciencia lingüística porque nosotros no tenemos esos hábitos. Yo recuerdo cuando estaba en la enseñanza media, que es la secundaria, en Chile, en mi liceo, recuerdo muy bien que teníamos una materia que se llamaba castellano, ahora se llama lenguaje. En esta materia veíamos gramática y también veíamos lecturas de libros. Y a mí me iba bien, relativamente bien en castellano, porque a mí me iba bien en las lecturas de los libros, siempre fui buena para leer, pero en la gramática yo era una más del montón. No destacaba, siempre fue bien matea, entonces tenía buenas notas, tenía lugares en mi curso, pero la verdad es que no me iba muy bien en la gramática porque me cargaba un poco tener que pensar en esos detalles tan insignificantes. Pese a que me gustaban mucho los detalles insignificantes de las matemáticas, pero a mí en el castellano no me gustaba y yo estaba súper cerrada a eso. Entonces salvaba las notas y todo eso con la lectura de los libros. Pero después cuando Dios me llamó a la traducción bíblica, tuve que echar atrás con todos esos pensamientos y darme cuenta de que sí es necesario tener una conciencia lingüística. Y eso me costaba mucho a mí para hacer exégesis de las escrituras. ¿Por qué? Porque no había aprendido nada de eso y no podía aplicarlo. Entonces, para hacer una exégesis tú tienes que tener conciencia de quién está hablando, los verbos que se están realizando, quiénes están recibiendo la acción de esos verbos, quiénes son los complementos directos, indirectos, circunstanciales. Uno debe tener conciencia de eso y en el griego eso es fundamental. Y es fundamental precisamente porque ahí se ve la marcación del caso. Y el caso lleva las declinaciones y la lengua griega, como otros idiomas, también se declinan. Entonces, ¿por qué hay gente que le cuesta aprender el idioma griego? Porque no quiere ceder o no quiere invertir tiempo en esta conciencia lingüística. Y yo te animo a ti, que tal vez tú estás interesado en aprender el griego, a tener esta conciencia lingüística. Tampoco es algo del otro mundo, si no, no habría tanta gente que habla estos idiomas, que los aprende y que los enseñe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo podemos
¿Cómo podemos aplicar esto para mejorarnos? Bueno, comenzando a reconocer estas cosas estos detalles tan ínfimos, tan pequeños, como quién es el que está realizando la acción acá, en esta lectura de esta noticia, en la misma escritura, quién es, quién está hablando, quiénes son los sujetos de esta oración. ¿Los apóstoles? ¿Es Jesús? ¿Es el mismo escritor del Evangelio? ¿Quién es el que recibe la acción? ¿Cuáles son las circunstancias a las cuales se recibe? Y esas palabritas entre medio, ¿qué son? Y comenzar desde esa forma. Si tú logras tener una pequeña conciencia de eso, sabes que tu predicación va a mejorar. Sí, tu predicación va a mejorar porque nosotros estamos aplicando un texto escrito y al cual podemos hacerle muchas revisiones para sacarle todo el jugo de su conocimiento y la bendición que viene detrás de ello. Ahora, si nosotros nos acercamos a ese texto gramaticalmente en el idioma en el cual fue escrito, entonces el asunto es mucho mejor. Entonces yo te animo a que puedas tener una conciencia lingüística, a practicarla, a conocer bien el idioma que estamos hablando, nuestro castellano, a conocer aquello que tal vez no aprendiste muy bien en el colegio, ahora volver a aprenderlo. ¿Sabes por qué? Porque va a ir en directa beneficio de cuando tú quieras aprender los idiomas bíblicos, que te van a llevar a un mayor conocimiento de las escrituras y te va a llevar a una mejor conciencia de lo que tú estás leyendo y lo que vas a poder enseñar y bendecir a otros. Que Dios te bendiga y vamos con la conciencia lingüística.